Estimados hermanos, buenas noches a todos. Qué bendición poder estar esta noche transmitiendo esta hora de estudio bíblico. Siempre que acudimos a la palabra del Señor es una bendición enorme, ¿verdad? Una bendición grande. Así que damos la gloria al Señor. Aquí esperando la primera señal, ¿verdad? De sintonía. Ya aquí está Lilian y me imagino que Carlitos también. Dios los bendiga grandemente, gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar esta noche. Estamos en una serie nueva, ¿verdad? Grandes temas de la Biblia, y el tema que comenzamos la semana antepasada y lo terminamos. La semana pasada fue la misericordia de Dios. Y vamos a poner el tema de esta noche en las manos de Dios. Marielos, bendiciones, gloria a Dios. Qué bueno cuando los hermanos empiezan, ¿verdad?, a enviar sus saludos. Particularmente este servidor siente que le están enseñando y compartiendo a alguien. Y también todos nos sentimos identificados, contentos, ¿verdad? Entonces, vamos a orar. Bendito Dios, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza. Pedimos que en esta noche, Señor, tú nos edifiques a través de tu palabra, que tu palabra nos dé crecimiento espiritual, nos lleve a tomar decisiones, nos lleve a cambiar nuestras prioridades, nos lleve a una vida diferente y enriquecida en ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, auxílianos con el poder de tu Espíritu Santo. Bueno, les decía que grandes temas de la Biblia, ¿verdad? Y comenzamos con la misericordia de Dios, que es uno de los temas más grandes y maravillosos de la Biblia. Pero hoy vamos a tocar un tema igualmente maravilloso, ¿verdad? Un tema que es tan amplio y tan grande como hablar de Dios mismo. Es el tema de la oración en la Biblia. No se puede ser exhaustivo con este estudio, ¿verdad? Con ninguno en realidad, porque, Carmencita, Dios la bendiga, porque hay tanto que podemos hablar, ¿verdad?, de cada tema de la Biblia, y un tema como la oración, les decía, que es tan vasto como Dios mismo, y podríamos comenzar desde Génesis hasta Apocalipsis, estudiando todo lo que encontremos acerca de la oración, ¿verdad? Y nos llevaría posiblemente 1 o 2 años quizás solamente en ese tema. Y en cada uno de los temas que abordemos, porque la Biblia es de una riqueza insondable, ¿verdad? Los temas que hay en la palabra de Dios son maravillosos. No obstante, el tocar un tema como este de la oración, vamos a hacer un viajecito por la escritura, y creo que lo que vamos a estudiar de la oración, aunque no es exhaustivo, aunque no agota el tema, pero sí nos va a dar un panorama muy claro de la oración, ¿verdad? Y sí puede fortalecer y enriquecer nuestra vida de oración, ¿verdad? Sí lo puede hacer. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Gloria al Señor, gloria a Jesús, aleluya. Comenzamos con el tema de la oración. Reitero que puede participar, reitero que puede compartir algo, ¿verdad? Puede hacer alguna pregunta, contar algún testimonio, enriquecer este tema. Está abierto para que usted pueda dialogar. Comenzamos con el tema de la oración. Tratemos de definir la oración. Hay tantas definiciones y muy ricas, por cierto, sobre la oración, ¿verdad? Pero vamos a comenzar con la más sencilla, ¿verdad? La oración es un diálogo del hombre con Dios. Un diálogo del hombre con Dios. Vea que no defino oración como hablarle a Dios, sino como un diálogo, un momento de comunión donde yo puedo comunicarle a Dios, pero también puedo estar abierto a que Dios hable conmigo. Entonces la oración puede ser en doble vía, ¿verdad? En doble sentido.
Entonces es un diálogo del hombre con Dios, ¿verdad? Una forma en que podemos hablar con Dios, pero también podemos esperar que Dios nos hable, ¿verdad? Nuestro corazón. Entonces un diálogo del hombre con Dios. Si ustedes se han dado cuenta, digamos, los jueves en la hora de poder, cuando leemos la palabra de Dios, permitimos que, particularmente estamos con los salmos ahorita, ¿verdad? Orando con los salmos. Permitimos que Dios nos hable a través de la palabra y le contestamos a Dios, ¿verdad? Y le pedimos a Dios eso que estamos leyendo. Entonces, esa oración se convierte en un diálogo, ¿verdad? No un monólogo, sino un diálogo, ¿verdad? Alice, buenas noches, gloria a Dios. En un diálogo, ¿verdad? Una conversación, muy bien. Eso es la oración, un diálogo. Algunas veces nuestra formación tiene mucho que ver, ¿verdad? A veces el trasfondo pentecostal que traemos es de hable y hable y grite y hable y hable y hable y hable. Y creemos que la oración está completa. Si bien es cierto, Dios escucha esa oración, ese clamor y se manifiesta y hace cosas grandes, pero la oración es más que eso. La oración es un diálogo del hombre con Dios, ¿verdad? Le hablamos a Dios, pero permitimos, si Dios quiere hablarnos, que lo haga, ¿verdad? ¿Qué más es la oración? La oración es un acto de adoración y comunicación con Dios. Es un acto de adoración y comunicación con Dios, ¿verdad? No oramos con ningún otro ser, con ninguna otra persona. Oramos solo a Dios. María lo soporta. Buenas noches, Dios la bendiga. Oramos con Dios. Y ese momento de oración es un acto de adoración a Dios, ¿verdad? Venimos a comunicarnos con Dios, es un acto de adoración y comunicación. Adoración, ¿verdad? Porque le vamos a expresar al Señor, ¿verdad? Le vamos a expresar, a expresar nuestra admiración, nuestra gratitud, nuestro asombro de su presencia. Le vamos a alabar y a bendecir por su grandeza, por sus favores. Entonces la oración es un acto de adoración y comunicación. Y también incluye que presentemos nuestros deseos a Dios, nuestros deseos. Claro que hay lugar para presentar nuestros deseos y nuestras peticiones a Dios. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, y oiga qué lindo, y con la asistencia del Espíritu Santo. Toda la Trinidad entra en proceso cuando oramos, entra en acción cuando oramos. Nos relacionamos con la Trinidad cuando oramos, con ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Nos acercamos al Padre con una actitud de adoración, de comunicación, de diálogo, en donde además de adorarle, le vamos a comunicar nuestras necesidades y nuestros deseos. Se los vamos a comunicar y a pedir en el nombre del Señor Jesucristo, su Hijo. Y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos guíe en esa oración. Entonces, vean qué lindo, ¿verdad? Como entramos en esta definición de la oración. Ilse, Dios la bendiga. Liliana dice, es un sincerarnos con el Señor sin ocultarle nada. Claro que sí, así es. De todas maneras, ¿verdad, Liliana? Qué tonto somos nosotros cuando tratamos de ocultarle a Dios algo, si estamos desnudos ante la presencia de Él, ¿verdad? Si el libro de Apocalipsis describe al Señor como con ojos de fuego, ¿verdad? Que lo traspasan todo, no hay nada que quede, dice la Biblia, oculto ante sus ojos, ¿verdad? Entonces, pero sí es un sincerarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, retomemos la oración, ¿qué es? Diálogo, no monólogo, un diálogo con Dios. Es un acto donde adoramos a Dios y le presentamos también nuestras necesidades y nuestros deseos y peticiones en el nombre de su Hijo Jesucristo y guiados, asistidos por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a sustentar esta definición de oración con la Biblia. Vamos a ir a Juan 14. Acompáñeme usted en su Biblia a San Juan capítulo 14.
San Juan capítulo 14. He orado porque, aunque este gran tema de la Biblia, porque es uno de los grandes y maravillosos temas de la Biblia, inagotable, ¿verdad? La oración. Aunque son cosas que conocemos, que no es nada nuevo, pero he orado mucho para que el Espíritu Santo a través de este estudio nos despierte el hambre de orar, el hambre de estar con Dios, ¿verdad? Entonces, Juan 14, versículo 13 y 14, Juan 14, versículo 13 y 14. Ajá. ¿Ya lo tienen? Espero que ya lo tengan. Juan 14, verso 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice el Señor Jesucristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces decimos que la oración es un acto de adoración a Dios Padre donde le presentamos nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Aquí está el sustento bíblico. Jesucristo dijo, pídanle a mi Padre en mi nombre, y yo lo haré para que el Padre reciba la gloria. Si algo pides en mi nombre, yo lo haré. Por supuesto que no podemos aislar este versículo, ¿verdad? Para pedir antojadizamente cualquier cosa. Sabemos que a la luz del contexto bíblico, todo lo que pidieras en mi nombre, es todo aquello que está dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque de ahí uno hasta podría pedirle que a Dios que haga algo malo con alguna persona, ¿verdad? Si uno se siente indispuesta. Y eso no va dentro de la voluntad de Dios, ¿verdad? Ok. Entonces vemos cómo esto da sustento a la definición, ¿verdad? Es, además de entrar adorando a Dios, cuando hablamos con Él, nos asinceramos, como dice Iliana, presentamos nuestras peticiones. ¿Cómo? Dice aquí, nos enseñó el Señor Jesús, pídanle al Padre en mi nombre, ¿verdad? Entonces, nuestra oración, ¿cómo debe ser nuestra oración? Hay cristianos que dicen, qué difícil orar a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿a quién le hablo? ¿Qué dice la Biblia? Que le pidamos al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Dijimos la definición, que auxiliados por el poder del Espíritu Santo. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Acuérdese que usted puede participar, que usted puede preguntar, que usted puede testificar, que usted puede poner con unas pocas palabras lo que significa la oración para usted, lo que ha significado para su vida personal, ¿verdad? Y eso nos va a edificar a todos. Romanos 8, 26 dice así, y de igual manera, el Espíritu, ¿quién? El Espíritu, está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué bonito, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la debilidad que habla aquí? ¿Cuál es la debilidad en la que el Espíritu Santo, en este texto en particular, quiere ayudarnos? Dice, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Esa es nuestra debilidad, que no sabemos orar como conviene. Muchas veces no sabemos orar de acuerdo al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, buscando la gloria de Dios. No tenemos las palabras apropiadas para dirigirnos a Dios. Entonces vea que es lindo, porque la definición dice, es un acto de adoración donde presentamos nuestras peticiones a Dios Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Lo vimos en Juan 14 y ahora aquí Romanos nos respalda la última parte de la definición que les he dado. Dice, auxiliados por el Espíritu Santo. Entonces vea qué lindo. De igual manera el Espíritu Santo nos ayuda. ¿En qué nos ayuda? En nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Que no sabemos pedir como se debe. Dice, no lo sabemos. Y vuelve a decir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Verdad? Muchas veces
le aplicamos ese versículo a las lenguas, pero en este pasaje en particular y en este capítulo no hay ningún asidero, no hay ningún texto, no hay ningún indicio de que aquí se esté refiriendo a hablar en lenguas, sino que se está refiriendo a ese auxilio, a esa ayuda del Espíritu Santo, que muchas veces hasta quebranta nuestro corazón, hasta nos conmueve, hasta pone un gemir, ¿verdad? Hasta pone un llanto en nosotros, ¿verdad? A veces ni siquiera salen las palabras, pero el Espíritu Santo está auxiliándonos, está guiándonos en esa oración, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí cómo encontramos el respaldo, ¿verdad? La oración, ¿qué es? Es un acto de adoración donde también presentamos a Dios Padre nuestras necesidades y peticiones en el nombre de su Hijo Jesucristo, tal como lo enseñó Jesucristo en Juan 14, y auxiliados por el Espíritu Santo, tal como lo enseña aquí Romanos 8:26, y vamos a ver Filipenses 4:6. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6. Bueno, hermanos, ojalá haya más saluditos, ¿verdad? Ojalá por lo menos un hola para que todos nos sintamos en comunidad y todos sepamos cuántos están aquí, ¿verdad? Quiénes están aquí conectados, ¿verdad? No tanto cuántos, sino quiénes, ¿verdad? Y de alguna manera, al estar en este estudio bíblico, podamos como imaginarnos, ¿verdad? Al hermano, a la hermana que está por allí, ¿verdad? Jenny, Dios la bendiga. Buenas noches. Uno más o menos puede darse la idea, ¿verdad? Como que está ahí en una mesa redonda y ahí están los hermanos, ¿verdad? Fabián, qué bueno. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Uno se lo imagina y yo creo que no solo yo, sino el resto de los hermanos nos sentimos acompañados, ¿verdad? Siempre. Bueno, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, como en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿qué decía la definición que les di? Bueno, que es un acto de adoración, entramos adorando a Dios, donde también le presentamos nuestras peticiones y nuestras necesidades. Melissa, Dios la bendiga. Un saludo a usted, a Víctor, a Elías y ahora a Elenita, ¿verdad? Que Dios la bendiga grandemente. Entonces, bueno, decía la definición, un acto de oración y comunicación con Dios donde le presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros deseos, ¿verdad? Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, como nos enseñó el mismo Señor Jesucristo, auxiliados por el poder del Espíritu Santo, como lo vimos en Romanos 8. Y eso de presentar nuestras peticiones a Dios lo vemos aquí, en Filipenses 4:6. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿ve? Sus peticiones, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y hermanos, como consecuencia de eso, como consecuencia de esa oración donde le presentamos a Dios nuestras oraciones, verso 7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿Verdad? Una de las recompensas de hablar con Dios, de estar con Dios, de presentarle nuestras peticiones y nuestras necesidades, una de las consecuencias va a ser la paz de Dios en nuestros corazones. Nos descargamos, adoramos a Dios, recibimos su paz, su presencia, presentamos nuestras peticiones, dejamos ya de llevar esa carga, ¿verdad?, sobre nuestros hombros, la traemos ante el Señor, poniendo esas necesidades, esas peticiones, esas cosas que nos acongojan, que nos afanan, las ponemos ante Él en el nombre del Señor Jesucristo, y viene el Espíritu Santo ahí a ayudarnos en ese momento de oración, ¿verdad? Y como consecuencia de eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Hermanos, solo en este pedacito es tremendo. Solo esta introducción que hemos visto es tremenda. Solo esta introducción, hermanos, debe motivarnos a hablar con Dios. Debe motivarnos a tener ese diálogo con Dios todos los días, no como un ejercicio espiritual
no con una rutina religiosa, no como alguien que llega ahí, bla, 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 ya cumplí, ¿verdad? Ya estuve un rato con Dios, ya Jaira, Dios me la bendiga grandemente. No como quien llega ahí, bla, 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 tipo rezo, ¿verdad? Ya cumplí. No, es un diálogo con Dios, es adorarle y es desahogar nuestro corazón poniendo todas nuestras necesidades y peticiones, haciéndolo en el nombre de su Hijo Jesucristo y guiados, viene ahí a auxiliarnos y ayudarnos el Espíritu Santo. A veces vamos a pedir algo de una manera y de un momento a otro empezamos a orar de una manera que no lo habíamos pensado. Esa es la guianza del Espíritu. Dice, vamos a ver, ¿quién dice? Liliana. La vida cristiana se caracteriza principalmente por tengo que hacer así para poder leer, disculpen. La vida cristiana se caracteriza principalmente por la práctica continua de la relación, tanto con los hermanos, pero principalmente con Dios. El invocar, clamar, gemir, rogar, pedir, suplicar, todos esos son sinónimos de lo que es la oración. Todos esos son, gracias Iliana por enriquecernos, todo eso forma parte de la oración. Cuando venimos a presentar, ¿verdad?, esas peticiones, invocamos a Dios, clamamos, gemimos, rogamos, pedimos, suplicamos, ¿verdad? Todo eso lo hacemos en nuestra oración, ¿verdad? Y sí, todo eso involucra parte de nuestra comunión con Dios. Gracias, Iliana. Muy bien, dimos la introducción. Es tan completa esta introducción, ¿verdad?, que si se nos graba eso, ahí, se nos graba la mente, toma ahí la foto, ¿verdad? Eso nos va a enriquecer mucho, ¿verdad? La oración es un diálogo con Dios, un acto de adoración y comunicación, donde le presentamos nuestras peticiones y nuestras necesidades al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo y auxiliado por el poder del Espíritu Santo, y como consecuencia Dios nos otorgará su paz. Vaya, ¿verdad? Un estudio en miniatura, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar un poquito de la historia bíblica de la oración, de la historia bíblica de la oración. Algunos creen, algunos teólogos estudiosos creen que el primer indicio de la primera oración en la Biblia está en Génesis 4, versículo 26. Vayamos a Génesis 4. Génesis 4, versículo 26. Y voy a leer el 25 para darnos una idea de qué viene hablando. Génesis 4, verso 25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Observe que en lo que nos pone ahí Liliana aparece la palabra invocar, ¿verdad? Un sinónimo de la oración, invocar. Y dice aquí en 4:26 que cuando le nació a Adán y Eva Set, y luego le nació a Set ese primer hijo, Enos, Set era un hombre justo delante de Dios, y los hombres, por su influencia, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, por su influencia, ¿verdad? Entonces, pareciera ser el primer vestigio, ¿verdad?, de la oración. Génesis 4:26. Ahora, hablando ya en forma general del Antiguo Testamento, los judíos, que era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento somos la iglesia, pero en el Antiguo Testamento, que era el pueblo judío, ellos practicaban la oración y el ayuno, eran parte de las prácticas de su vida. La oración y el ayuno eran parte de las prácticas fundamentales de su vida.
A un judío no había que decirle ayune, a un judío en el Antiguo Testamento no había que decirle ore. Esas eran parte de sus prácticas fundamentales, ¿verdad? También vemos en el Antiguo Testamento, y esto no es una orden, ¿verdad? No significa que la Biblia nos diga tienes que hacerlo así. Claro que si lo lográramos hacer, nuestras vidas serían enriquecidas enormemente. Y ahorita le voy a dar un tip, ¿verdad? Un secretito para tener una vida de oración. Los judíos por lo general acostumbraban a orar 3 veces al día. Vea qué tremendo. Acostumbraban a orar 3 veces al día. Ellos, hermanos, vamos a ver esto en el Salmo 55, por ejemplo. Salmo 55. Estamos viendo un poquito aquí, así, corriendito, ¿verdad? A unas pinceladas de la oración en el Antiguo Testamento. Salmo 55, versos 16 y 17. Búsquelo, por favor. Salmo 55, versículos 16 y 17. Dice así: en cuanto a mí, y vea qué bonito esta determinación, no importa lo que hagan los demás, no importa, pero en cuanto a mí, o sea, una decisión personal, ¿verdad? En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Y hoy vea el 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y fíjese que muy interesante, el resultado es parecido al que habla Filipenses 4:16, ¿verdad? Y la paz de Dios, porque vea lo que dice el versículo 18, él redimirá en paz mi alma, ¿verdad? Mi alma. Una consecuencia siempre va a ser la paz. Pero estamos hablando de que el pueblo de Dios, Israel, los judíos, en el Antiguo Testamento acostumbraban a orar 3 veces al día. Y aquí lo vemos, ¿verdad? David toma una determinación y dice: en cuanto a mí yo voy a tener vida de oración, en cuanto a mí yo voy a clamar a Dios. Y dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. O sea, 3 veces al día, tarde, mañana y a mediodía. Vamos al libro de Daniel, entonces vemos que oraban 3 veces al día, era su costumbre. Vamos al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 6. Les reitero, pueden enriquecer el estudio, pueden hacer una pregunta, pueden poner un pequeñito testimonio, lo que significa, lo que ha significado la oración en sus vidas. Y y también los que están por ahí, si se identifican, es de una bendición especial saber que estamos juntos, ¿verdad? Bueno, Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró, ¿dónde? En su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, oiga bien, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Ligia, Dios la bendiga. Bendito sea el Señor, que Dios la bendiga grandemente. Entonces, hermanos, vemos aquí cómo en Daniel 6:10 dice que Daniel oraba 3 veces al día, se arrodillaba, oraba, daba gracias a Dios, que siempre solía hacerlo, dice, 3 veces al día, ¿verdad? Entonces era la costumbre. Ya lo hemos visto que David dice que él tarde, mañana y a mediodía. Ya vemos que Daniel dice que 3 veces al día lo hacía, ¿verdad? Entonces ellos acostumbraban a orar 3 veces al día. Ahora, ¿es una orden que todos oremos 3 veces al día? No, la Biblia no lo ordena.
pero los judíos era parte de su práctica, estar con Dios 3 veces al día. Ahora, dijo Jesucristo, ¿no habéis podido ni siquiera orar, velar conmigo una hora? ¿No habéis podido ni siquiera una hora? Uy, cuando le decimos a las personas, traten de tener una hora de oración, uy, qué difícil, qué duro, ¿verdad? Incluso trate de tener una media hora con Dios todos los días, qué difícil, qué duro. Bueno, cuando uno sabe que es un privilegio estar con el Rey del Universo, no se hace una carga, es algo que se disfruta demasiado, se disfruta la presencia de Dios, se le va a uno el tiempo, ¿verdad? Pero todo requiere también práctica y disciplina, ¿verdad? Y hay que vencerse a uno mismo. Entonces, de repente, tal vez usted quiera, ay, si yo pudiera tener por lo menos una vida diaria de 30 minutos de oración, pero qué difícil orar 30 minutos. Bueno, yo, cuando alguien no puede orar y quiere tener una vida de oración así, yo le hago una recomendación. Copie este estilo de los judíos, ore 3 veces al día. Coja la Biblia, lea un texto y hable con Dios 10 minutitos en la mañana. A mediodía, si usted tiene la posibilidad de ir a almorzar y estar solito en algún lado, usted puede sacar la Biblia, puede tener una Biblia pequeña, puede leer otro pasaje y puede hablar otro ratito con Dios, contarle otras cosas a Dios, adorarle unos 10 minutos como parte de su almuerzo. Y en la noche, en la tarde-noche, puede tener unos 10 minutos con Dios también. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se dio cuenta? Usted terminó el día y tuvo 30 minutos en ese día de comunión con Dios. Y ni siquiera lo sintió porque, caramba, usted lee un pasaje bíblico y usted adora un ratito a Dios y hasta le conversa algo del mismo pasaje que ha leído al Señor y tal vez decide en ese momento orar por su familia en esa primera parte. Cuando usted se da cuenta, 10 minutos no son nada, se le fueron rápido. A mediodía usted dice, bueno, qué sé yo, voy a leer un pasaje y voy a hacer una oración pequeña por el país y por la congregación. Ya se le fueron 10 minutos rapidísimo y en la noche usted dice, bueno, voy a leer un pasaje y voy a orar un ratito para que el Señor enriquezca mi vida espiritual, yo le pueda conocer un poco más y además de eso bendiga a mi familia y mis sueños. Ya se le fue media hora de oración. Entonces vea qué recomendación más bonita, no es una orden, pero es una recomendación. Si a usted le es muy difícil sacar 30 minutos, ¿verdad? Hágalo en 3 partes y no lo va a sentir y su vida espiritual va a crecer y va a cubrir todo el día, ¿verdad? En oración. Y después le va a ser más fácil cuando usted se da cuenta, ay, no de 10 minutos en la mañana, se me fueron 15, se me fueron 20. ¿Por qué? Porque su vida de oración se va enriqueciendo, ¿verdad? Pero yo le recomiendo que si usted quiere una medida radical, ya, estoy cansado de no tener vida de oración, estoy cansado, ¿cómo es que no puedo estar media hora con Dios? Bueno, dosifíquelo, haga como los judíos, tarde, mañana y a mediodía, como lo hacía el salmista David y como lo hacía Daniel, ¿verdad? Muy bien. Ok, la oración se daba entonces en 3 horas, ¿verdad? El primer momento de oración lo hacían los judíos a las 9 de la mañana. Vea qué interesante. Hechos 2.15. Vaya conmigo a Hechos 2.15. Le estoy dando un poquito de historia de la oración, ¿verdad? Hechos 2.15. Dice así. Por favor, busque el libro de Hechos, capítulo 2, verso 15, dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? Las 9 de la mañana.
Y no están ebrios puesto que son las 9 de la mañana y están orando porque es la hora de la oración. Bello ejemplo el de Alice, que siempre saca tiempo en su hora de almuerzo y nos acompaña por Zoom los miércoles al grupo Lumbrera. Claro, eso es maravilloso. Ahora, hermana Ilse, usted toca aquí algo muy especial, muy importante, que también para enriquecer la vida de oración hay que aprovechar todos los espacios que brinda la congregación, ¿verdad? Si el jueves hay oración, ¿y por qué no aprovecharla? Estamos todos juntos y una hora se nos va rápido. Si hay una semana de oración, ¿por qué no aprovecharla, involucrarnos? Si hay los miércoles una oportunidad para que las hermanas se contacten en Zoom y oren, ¿por qué no aprovecharlo? Tal vez usted no puede estar la hora completa, las 2 horas, pero usted se conecta y dice, hermanas, bendiciones, voy a estar 15 minutos con ustedes. ¿Me entiende? Entonces, redimiendo todos los tiempos de oración posibles que brinda la congregación, más si yo incluyo en la mañana, a mediodía y en la noche, eso va a ser una bendición tremenda, ¿verdad? Entonces, vea, ellos estaban aquí orando a la hora tercera del día, a las 9 de la mañana. El segundo momento de oración, veamos ahí mismo. Vamos a ver. Hechos 10:9. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Versículo 9. Hechos capítulo 10, versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces, veamos qué linda costumbre tenían los judíos, ¿verdad? A las 9 de la mañana, si podían, entraban a su aposento, donde quiera que estaban. A las 9 de la mañana estaban orando. Y luego dice aquí, la hora sexta es mediodía. Si la hora tercera son las 9 de la mañana, la hora sexta es mediodía. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Por cierto, ¿verdad? Dice el verso 10, y tuvo gran hambre, claro, era mediodía. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y ahí tuvo una visión preciosa y tremenda, ¿verdad? Entonces, vean qué tremendo, ¿verdad? Y no solamente a las 9 de la mañana, a mediodía, sino vea Hechos 3:1. Hechos capítulo 3, versículo 1, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, la hora tercera, 9 de la mañana, la hora sexta, mediodía, y la hora novena, la de la oración. Qué lindo, ¿verdad? Entonces veamos qué ejemplo maravilloso nos dan el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aún aquí, todavía en el Nuevo Testamento ellos lo están practicando, ¿verdad? Ya siendo cristianos, judíos cristianos, convertidos al cristianismo, siguen orando a las 9, siguen orando a las 12, siguen orando a las 3 de la tarde. Entonces, mi hermano, usted quiere enriquecer su vida de oración, pero usted siente que usted no tiene la capacidad de sacar media hora para orar, que de repente no va a saber ni qué decir, que se le va a hacer el tiempo grandísimo, pero usted, Dios lo está inquietando y lo está despertando y usted dice, no, yo quiero tener una vida de oración rica. Bueno, entonces copie este ejemplo, copie esta metodología, ¿verdad? Esta práctica de oración. Entonces en la mañana tenga 10 minutos, en los 3 turnos usted puede tener una lecturita de un capítulo. Ya ahí solamente en la lectura del capítulo se le fueron como 4 minutos, ¿verdad? Y cuando terminó el día usted leyó 3 capítulos sin darse cuenta, ¿verdad? Entonces, en la mañana usted lee un capítulo, habla con Dios. A mediodía usted se da una escapadita y a la hora del almuerzo coge 10 minutitos de su almuerzo y habla con Dios. Tiene una lectura bíblica y habla con Dios. En la noche llega a la casa, si no es en la tarde, lo puede hacer en la noche cuando ya todo el mundo se ha ido a acostar.
Pero son solamente 10 minutos nada más, así que no se va a caer de sueño. Una lectura bíblica y le dice a Dios, ora por otras cosas. Y así usted va enriqueciendo su vida de oración. Cuando se dio cuenta, oró mediodía, oró media hora al día y leyó 3 pasajes bíblicos, presentó diversas peticiones al Señor y tuvo todo el día cubierto en oración, en la mañana, mediodía y en la tarde. Y si usted quiere, me gustaría, como dice el Señor, porque qué vergüenza, el Señor dice, no habéis podido ni siquiera orar una hora. 20 minutos en la mañana, 20 minutos a mediodía, 20 minutos en la noche. Lo dosificamos. Estuvimos con Dios, cubrimos todo el día con la presencia de Dios. De seguro, hermanos, vamos a andar en el poder del Espíritu Santo. De seguro vamos a andar en el poder del Espíritu Santo. Ahora, la oración no se practicaba solamente en el templo, sino en las casas o lugares apartados. Vimos que Pedro sube a la azotea a orar. Vimos que Daniel entra en su aposento, cierra la puerta y abre las ventanas y habla con Dios. Entonces, y también lo hacían en el templo. Entonces, eso significa, hermanos, que no hay lugar que nos limite para hablar con Dios, ¿verdad? Muy bien. La oración en las casas normalmente, los judíos en las casas normalmente tenían una habitación en la planta alta. Acordémonos que la planta, los judíos podían tener planta alta y también tenían una azotea, ¿verdad? Los techos eran cuadrados, entonces en esa azotea, en ese techo cuadrado, muchas veces cuando hacía mucho calor, ahí era donde se sentaban con la familia y se reunían. Pero tenían un aposento en lo alto. Casi todas las familias tenían un aposento. Le llamaban el aposento alto, ¿verdad? De ahí que en Hechos vemos que cuando el Espíritu Santo se derrama, ¿verdad?, sobre los discípulos, estaban en un aposento alto. Era una especie de azotea. Veamos ahí mismo en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10, verso 9. Que ya lo leímos, pero veámoslo ahí. Hechos 10:9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Se da cuenta? Tenían ahí un aposento alto, subió a la azotea para orar, ¿verdad? Y normalmente esa oración la hacían de pie o de rodillas. Eran las dos modalidades que ellos tenían, ¿verdad? De pie o de rodillas. Para Dios la postura más importante es la del corazón, ¿verdad? La del corazón. A Dios no le interesa si usted está sentado, cómo está. Tiene una significación muy especial el arrodillarse, ¿verdad? Porque el arrodillarse es postrarse ante Dios, y precisamente la palabra, creo que es proskuneo en griego, que significa adorar, significa postrarse, arrodillarse. Entonces, si uno lo puede hacer, pues lo hace, ¿verdad? Un rato. Una señal de adoración al Señor, dependiendo de donde usted esté, ¿verdad? Entonces, vemos en Mateo, si usted me acompaña, el libro de Mateo, capítulo 6. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 5. Libro de Mateo, capítulo 6, verso 5. Espero que ya lo haya encontrado. Dice: y cuando ores, o sea, se supone entonces que debemos de orar. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. ¿Se da cuenta? Oran en pie, los judíos oran en pie. Ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lógicamente aquí está hablando
que no es tan importante, ¿verdad? No está censurando el orar en una esquina, no está censurando el orar en una sinagoga, no está censurando el Señor en orar en una reunión. Lo que está censurando el Señor es la motivación. ¿Por qué lo estoy haciendo? Estoy orando en la sinagoga o estoy orando en el templo de pie para que la gente me vea, ¿verdad? Ese es el asunto. Recordemos que en la viña del Señor de todo hay, ¿verdad? Y hay gente que le gusta llamar la atención. Eso el Señor lo censura. Dice, no hagan las cosas para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Entonces, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Entonces vemos que los judíos oraban en pie en ese aposento alto a la hora de la oración, sea a las 9 de la mañana, sea a mediodía o sea a las 3 de la tarde, ellos oraban en pie o algunas veces lo hacían de rodillas. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 5. Y este pasaje es muy hermoso. Hechos 21, 5 dice, cumplidos aquellos días, salimos acompañándonos todos con las mujeres y los hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas, ¿dónde? En la playa, oramos. ¡Qué lindo! Vea usted que no hay, hermanos, no hay tal cosa como estoy de vacaciones en la playa y me doy vacaciones de Dios. ¿Cómo vamos a darnos vacaciones de Dios? ¿Verdad? Tal vez no vamos a orar de la misma forma ni con la misma intensidad, pero vea que ellos acostumbraban también a orar de rodillas, ese es el punto. Pero quiero hacer el comentario, ¿verdad? Que aún ellos fueron a la playa a orar. Qué bonito si usted sale con su familia, si usted va solo, ¿verdad? Deje ahí un rato, que los demás disfruten de la playa y todo. No necesita usted ni siquiera abrir la boca, ¿verdad? Usted puede estar ahí en la playa adorando a Dios, teniendo un rato con Dios, diciéndole, Señor, qué hermosa tu creación, cómo hiciste estas obras maravillosas, las olas, las playas, las montañas, ¿verdad? Todo en un rato de adoración a Dios. Ellos lo hicieron en la playa. Y entonces acostumbraban o orar de pie o orar de rodillas. Pero y cuando oraban de rodillas muchas veces lo hacían incluso pegando la frente al piso. Ellos pegaban la frente al piso en una humillación total a Dios. Ahora, estamos arrodillados. Nosotros podemos orar sentados, orar de pie, orar arrodillados, y al diablillo de nuevo molestando, ¿verdad? No hay razón para que esto esté sucediendo, pero bueno. Dicho todo esto, ¿verdad? Definimos la oración. Entonces la oración es un acto, un diálogo con Dios, es un acto de adoración y comunicación que incluye presentar nuestras peticiones al Padre en el nombre de Jesucristo, auxiliados por el poder del Espíritu Santo. Como consecuencia de eso vamos a recibir la paz de Dios en nuestros corazones. Y un poquito de historia de la oración en la Biblia. Vemos que con Set, posiblemente cuando dice que los hombres empezaron a invocar a Dios, son los primeros indicios o registros bíblicos de la oración. Y luego hemos visto que para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento la oración no era un sacrificio, era parte de su vida, ¿verdad? Y oraban 3 veces al día, ¿verdad? A las 9 de la mañana, a mediodía, a las 3 de la tarde, y acostumbraban a hacerlo de pie o arrodillados. Y hermanos, nosotros podemos tomar ejemplo de ellos, ¿verdad? Y podemos, Flor, bendiciones, y podemos imitar esto, ¿verdad? Tener 3 tiempos de oración en los cuales nuestra vida espiritual la dosificamos y de esa manera tenemos un crecimiento espiritual y todo el día cubierto en oración, ¿verdad? Ahora, voy terminando con esto. En el Nuevo Testamento no se nos dice que oremos 3 veces al día. En el Nuevo Testamento observe lo que dice Lucas 18.
lo que dice el Señor Jesucristo en Lucas 18. Lucas 18. Y con unos 3, 4 pasajes voy a terminar el estudio de hoy, que fue como una introducción, ¿verdad? Lucas 18 dice también, verso 1, 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vean qué tremendo, los judíos tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Y ahora el Señor Jesucristo dice la necesidad de orar siempre. Siempre llegar a tal punto, ¿verdad?, que nuestra vida esté en constante oración. Ahora, no nos engañemos, hay gente que dice, ay, yo paso todo el día orando. Sí, pero tiene un momento en oración. No, todo el día paso orando. No, hermano, eso no funciona. Tenemos que tener tiempos específicos, lo que llamamos nuestro devocional, nuestra cita con Dios. Tenemos que tener esos tiempos específicos. Pero aquí nos habla que además debemos de tener un espíritu de oración, ¿verdad? Donde estemos alabando al Señor, donde si vemos a alguien con necesidad en la calle, le enviamos una palabra de oración. Si no podemos ir a suplir la necesidad, tal vez vamos manejando y vimos una desgracia. Yo apenas oigo, por ejemplo, la ambulancia. Siempre, no importa donde esté, si ando manejando, donde sea que oigo una ambulancia, oro por la persona, hago una oración corta por la persona que va en esa ambulancia. Si es cristiano, que Dios lo ayude. Si no es cristiano, que el Señor también lo ayude y se revele a su vida. Entonces hay que pasar en ese espíritu de oración, dice el Señor Jesucristo. Vamos al libro de Efesios. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento más bien la oración es más profunda. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo. Ve qué tremendo, orando en todo tiempo. Y esto nos habla en cualquier momento del día, aparte de esa dosificación, aparte si usted tiene la vida devocional solamente en la mañana, una media hora con Dios, amén, pero si quiere dosificarlo, aparte de esos 3 momentos con Dios, un espíritu de oración, y dice aquí en todo tiempo, o sea, durante el día, mantener ese espíritu de oración, pero también en todo tiempo va más allá, en tiempo de tristeza, en tiempo de alegría, en tiempo de debilidad, en tiempo de enfermedad, en todo momento la oración debe estar presente en nuestra vida. Hay momentos en que tal vez por una enfermedad que estamos pasando, estamos tan débiles que casi no podemos ni orar. Bueno, hagamos el esfuercito aún así por orar, pero esos son los momentos en donde precisamente para eso está el pueblo de Dios, ¿verdad? Para que oren por nosotros. Y qué tremendo, ¿verdad? Yo lo he hecho por los hermanos, a veces les he grabado una oración, porque si están en un momento de enfermedad y no pueden orar, que oigan la oración grabada. Yo sé que va con el mismo poder, pero también he experimentado en mi propia vida lo que es apenas estar haciendo un esfuerzo por orar, porque tal vez estoy muy enfermo, pero un hermano llama, una hermana, pasen el teléfono al pastor, voy a orar, y esa persona empieza a orar, y tal vez uno no tiene fuerza, pero uno se agarra de la oración de esa persona en ese momento, ¿verdad? Vean qué tremendo, ¿verdad? Después vamos a hablar de la intercesión. Pero dice aquí, orando en todo tiempo, con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, es decir, orando por todas las personas. Pero dice, orando en todo tiempo. Vamos a 1 Tesalonicenses, busque ahí 1 Tesalonicenses, para atrás, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17.
Primera de Tesalonicenses está después de Colosenses. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Qué versículo más pequeñito. Sí, me gusta mucho 2 Crónicas 7:14, claro que sí, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Claro que sí, ¿verdad? Un pasaje preciosísimo, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que hemos hecho el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios en todo este tiempo de pandemia. Ese ha sido un texto lema, ¿verdad? Y estamos orando porque de verdad sean mejores tiempos. Vea qué tremendo 1 Tesalonicenses 5:17, qué chiquitico, ¿verdad? Orad sin cesar. Orad sin cesar, es decir, un espíritu de oración. Aparte de su tiempo devocional con Dios, ya sea que lo haga de una sola vez o dosificado, aparte de ese tiempo, vuelve a reiterar aquí, manténgase en un espíritu de oración, ¿verdad? Todo el día, orad sin cesar. Y 1 Timoteo, que está ahí cerca, y con este texto termino. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Y aquí es tremendo porque cuando aquí usa la palabra hermanos, aunque pueden incluirse las hermanas, está hablando a los hombres, porque después le habla a las mujeres más adelante. Está hablando a los hombres, ¿verdad? No es hombres en forma genérica, está hablando a los hombres. Entonces, los hombres no tenemos excusa de decir, eso de la oración es para las mujeres. No, 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 no. Vimos a Daniel orando, vimos al Señor Jesús orando, vimos a David orando, vemos a Pedro orando, varones de Dios, ¿verdad? Y aquí dice, 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Que los hombres oremos en todo lugar, donde quiera que estemos, tengamos ese espíritu de oración. Por supuesto que el pasaje puede ampliarse, ¿verdad? Puede darle cobertura en forma genérica y decir, Dios quiere que todas las personas oren en todo lugar. Pero en primera instancia este pasaje va dirigido a los varones. A los varones que a veces nos escudamos diciendo, eso de las oraciones y eso es de mujeres. No, Señor, no, Señor. Es de nosotros los hombres. Quiero que los hombres oren en todo lugar. Hermanos, y cuántas tentaciones, ¿verdad? Tenemos los hombres, cuánto nos ataca el enemigo de muchas formas, ¿verdad? Usted estará pensando quizás en asuntos sexuales. Eso es solamente parte, ¿verdad? El enemigo nos ataca con estrés, el enemigo nos ataca con que a veces no tenemos lo suficiente para llevar el sustento como quisiéramos a la familia, suplir todas las necesidades de la familia, los pagos que hay que hacer, tantas cosas, ¿verdad?, que nos ataca el enemigo, que por eso dice debemos de estar en oración todo el día. Y yo creo que todas las personas. Por aquí alguien me pone Colosenses 4:2, vamos a ver qué dice Colosenses 4:2. Efesios, Filipenses, Colosenses 4:2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Muchas gracias, sí, ¿verdad? La perseverancia en la oración, gloria a Dios. Hermanos amados, bueno, espero que este estudio haya sido de bendición. Es como una introducción, ¿verdad? Vamos posiblemente a a cubrir este estudio en 2 o 3 ocasiones, ¿verdad? Este gran tema de la Biblia que es la oración. Como le digo, no puedo ser exhaustivo y decir, vamos a acabar el tema de la oración. No, estoy dándole un viaje a través de la Biblia, de los aspectos principales de la oración, y hoy tuvimos una introducción, y le ruego que conserve y se grabe, ¿verdad?, la definición. Oración no es un monólogo, es un diálogo con Dios, es un acto de adoración y comunicación con Dios, donde le presentamos nuestras peticiones en el nombre de su Hijo Jesucristo,
y asistidos por el poder del Espíritu Santo. Como consecuencia, vamos a tener la paz de Dios que llena nuestros corazones, y ante la necesidad de tener una vida de oración, si no estamos acostumbrados y no contamos con el tiempo suficiente para tener unos 30 minutos por lo menos diarios de oración, dosifíquelo, siguiendo la costumbre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo de orar 3 veces al día, y mantengámonos en un espíritu de oración todo el día, porque a eso se refieren pasajes como orad sin cesar. Que Dios despierte en su corazón y en el mío también esa llama de la oración, esa necesidad de estar hablando con Dios, esa necesidad de crecer en oración. Comience quizás esos 10 minutos hoy mismo en la noche, comience mañana a fortalecer su vida de oración, y lo esperamos el jueves en la hora de poder, ¿verdad? Señor, muchas gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de tener esta hora de estudio bíblico, Señor. Bendiga y fortalece a mis hermanos, Señor, y Dios despierta en nuestros corazones un gran deseo, Señor, de estar en oración. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.